Cordial saludo, padres de familia y estudiantes del nivel sexto grado. En este momento vamos a dar una explicación sobre lo referente a las unidades de superficie. Para nuestro caso, es importante recordar que el término superficie proviene de la multiplicación de dos lados. Es decir, vamos a recordar previamente que la unidad patrón de longitud es el metro. Un metro, como el señalado, representa una escala representativa que es la unidad de longitud. La unidad patrón de longitud es el metro. Por lo tanto, ese metro lo podemos expresar como la unidad fundamental de longitud. Respectivamente, en las unidades de superficie tenemos que la unidad fundamental es el metro cuadrado. Pero de la misma manera tenemos algunas situaciones en las cuales podemos identificar figuras que nos representan unidades de longitud. Por ejemplo, una circunferencia, podemos establecer cuánto mide el perímetro de todo el contorno de lo que mide la circunferencia. Para una figura plana como la circunferencia y otra como es la escuadra, que representa un triángulo, también tenemos que sus tres lados están medidos en centímetros, pero que sus medidas también se pueden expresar en metros. Entonces, vamos a recordar lo siguiente. La unidad patrón de longitud es el metro. El metro sería la unidad patrón de longitud. Para nuestro caso, vamos a recordar cuáles son aquellas unidades que son mayores al metro. Es decir, recordemos que tenemos unas expresiones que se llaman múltiplos porque son mayores a la unidad patrón, y otras que son muy pequeñas a la unidad patrón que se llaman submúltiplos. Para nuestro caso, recordemos lo siguiente. Si la unidad patrón de longitud es el metro, entonces tenemos que existen por lo menos algunas unidades comunes para decir que son mayores al metro. Entonces vamos a tener el decámetro, que tiene 10 metros, el hectómetro, que tiene 100 metros, y el kilómetro, que equivale a 1000 metros. Asimismo, tenemos cantidades más pequeñas que la unidad patrón, es decir, aquellas que son inferiores al metro. ¿Cuáles serían esas unidades para tener en cuenta? Recordemos, tendríamos a el decímetro, el centímetro y el milímetro. Estas cantidades son unidades llamadas submúltiplos y son menores que la unidad patrón en este caso. Pero como nuestro tema hace referencia a las unidades de superficie, antes de eso recordemos que cuando queremos convertir una unidad de longitud mayor a una menor, entonces siempre en este sentido vamos a multiplicar. Cada sección que avancemos de metro a decímetro, a centímetro o a milímetro, estaremos avanzando 10 respectivamente. Multiplicaremos por la unidad 10. Si es de metro a decímetro, por 10. Si es de metro a centímetro, por 100. Si es de metro a milímetro, por 1000, respectivamente. Pero si voy en sentido opuesto, es decir, de las unidades más pequeñas hacia las mayores, entonces el proceso se invierte. Realizo una división por 10 cada lugar que avance. Entonces, en este sentido, vamos a dividir entre 10 cada lugar. Respectivamente, las unidades de superficie ahora, ¿qué nos plantean? Como son unidades de superficie, estamos multiplicando dos dimensiones. ¿Qué es una dimensión? Simplemente una dimensión es una unidad de medida, es una característica de los objetos que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces, podemos decir que este tablero cuenta con dos medidas.
el largo y el ancho. Por lo tanto, yo podría calcular una superficie o un área. Pero para eso debemos recordar que por ser un rectángulo, el área se determina multiplicando el largo por el ancho o la base por la altura. Respectivamente, ¿qué podemos concluir en este instante? Que las unidades de superficie van a tener de la siguiente manera la representación, que sería metros al cuadrado, decímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado y milímetros al cuadrado. Estas cantidades serían denominadas submúltiplos, y para nuestro caso vamos a recordar que también existen otras que son mayores a la unidad patrón de superficie, que es el metro cuadrado. Por lo tanto, establezcamos una comparación entre lo que ha sido las unidades de longitud y ahora las unidades de superficie. Por consiguiente, vamos a tener en cuenta que aquellas cantidades que son mayores a la unidad patrón de superficie, que es el metro cuadrado, serán el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, y también podríamos tener en cuenta al kilómetro cuadrado. En la guía que se les ha enviado por Classroom también aparece otra unidad que es el miriámetro cuadrado, que iría después del kilómetro cuadrado. Para finalizar, entonces, vamos a concluir lo siguiente. Si voy a transformar unidades de superficie mayores a menores, en este caso, voy a multiplicar cada lugar que avance, es decir, cada cuadro que avance del uno al otro, por 100. Cuando voy de mayor a menor, realizo este proceso de la multiplicación. Pero si voy a transformar una unidad menor en comparación con la unidad patrón, entonces realizo una división cada lugar entre 100. Y esa sería como una introducción breve a lo que es el estudio de las unidades de superficie. Para nuestro segundo video desarrollaremos algunos ejercicios de factores de conversión.